Imagina que le das la espalda a tu familia durante poco más de 2 años y cuando por fin logras reconciliarte con ellos, uno de tus hermanos se muere en tus brazos. Hoy hablaremos de Percy Weasley, uno de los arcos que más frustración y tristeza me provocaron al leer las novelas de Harry Potter. Así que pónganse cómodos y vamos a aprender un poco de filosofía, psicología y más mientras leemos Harry Potter. Mi nombre es Rogelio Castillo, sean bienvenidos, que esto va a comenzar. El arco del personaje es una de las herramientas más poderosas y universales en la narrativa literaria. Representa el viaje emocional y psicológico de un personaje a lo largo de la historia, su transformación y desarrollo a medida que enfrentan desafíos, toma decisiones y experimenta su transformación y desarrollo y experimenta eventos que cambian su vida. Desde los relatos épicos de la antigua literatura hasta las novelas contemporáneas, el arco del personaje ha sido un elemento esencial. A través de esta herramienta, los autores tienen la capacidad de crear personajes complejos y tridimensionales que capturan la atención de los lectores y los hacen sentir identificados. El arco del personaje generalmente sigue una estructura narrativa que incluye varios elementos clave. Primeramente está el estado inicial. El personaje se presenta en su estado original al comienzo de la historia. Aquí los lectores conocen sus características, motivaciones y conflictos internos. Después está el conflicto. El personaje se enfrenta a un conflicto o desafío significativo que lo obliga a tomar decisiones y emprender acciones. Enseguida está el cambio. A medida que el personaje lucha contra el conflicto, experimenta un cambio interno. Sus creencias, valores o personalidad pueden evolucionar. Después está el clímax, el punto culminante de la historia donde el personaje toma una decisión crucial o enfrenta su desafío más importante. Y por último está la resolución. El personaje enfrenta las consecuencias de sus acciones y se establece un nuevo equilibrio en la historia. En la Divina Comedia, el personaje principal, Dante Alighieri, experimenta un arco de personaje a lo largo de su viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Su arco de personaje es un viaje espiritual y de autodescubrimiento. Dante comienza su viaje en el infierno como un hombre perdido y lleno de miedo. A medida que avanza a través de los círculos del infierno y ve las consecuencias de los pecados humanos, su temor se transforma en una comprensión más profunda de la justicia divina y la moralidad. Aprende a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones y a tomar decisiones morales más informadas. A medida que avanza hacia el purgatorio y el paraíso, Dante continúa su transformación espiritual y moral. Aprende lecciones sobre la penitencia, la virtud y la gracia divina. Su arco culmina en el paraíso, donde experimenta una unión espiritual con Dios y alcanza la sabiduría y la redención. Sobre la penitencia, la virtud y la gracia divina. El arco de personaje de Dante en la Divina Comedia representa su viaje desde la confusión y el pecado hacia la iluminación espiritual y la redención. Es un ejemplo clásico de cómo un personaje puede experimentar un profundo cambio interno a lo largo de una obra literaria. El arco del personaje no solo es una técnica narrativa, sino también una representación de la experiencia humana. Los lectores se relacionan con los personajes a medida que enfrentan desafíos, aprenden lecciones y cambian a lo largo de la historia. Esto crea una conexión emocional que hace que las historias sean memorables y significativas. Un ejemplo destacado de un arco del personaje bien ejecutado se encuentra en el personaje de Percy Weasley. A lo largo de la serie, Percy experimenta una transformación significativa que ilustra vívidamente el poder narrativo del arco del personaje. El estado inicial de Percy. Al principio de la serie, Percy Weasley es presentado como el típico prefecto de la casa Gryffindor en la escuela de magia de Hogwarts. Es un joven ambicioso, serio y decidido a destacar como el prefecto perfecto. Su lealtad a las normas y la autoridad es innegable y se distingue por su afán de cumplir con las reglas y su falta de tolerancia hacia la rebeldía. Lo conocemos en el capítulo 6 de Harry Potter y la Piedra Filosofal, y su primera línea es una total declaración de la personalidad de Percy. El mayor de los hermanos se acercaba a ellos. Ya se había puesto la ondulante túnica negra de Hogwarts y Harry notó que tenía una insignia dorada y roja en el pecho, con la letra P. «No me puedo quedar mucho, mamá», dijo. «Estoy delante. Los prefectos tenemos 2 compartimentos». «Oh, ¿tú eres prefecto, Percy?», dijo uno de los gemelos con aire de gran sorpresa. «Tendrías que habernoslo dicho». «No teníamos idea». «Espera, creo que recuerdo que nos dijo algo», dijo el otro gemelo. «¿Una vez o 2? ¿Un minuto? ¿Todo el verano?» «Ah, cállense», dijo Percy el prefecto.
Percy está orgulloso de tener un puesto importante y no perderá una sola oportunidad en demostrárselo a los demás. La teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg es una de las teorías más influyentes en el campo de la psicología del desarrollo. Proporciona una comprensión profunda de cómo las personas desarrollan su sentido de moralidad y toma decisiones éticas a lo largo de sus vidas. Esta teoría, basada en el trabajo del psicólogo suizo Jean Piaget, se ha utilizado para analizar y comprender el razonamiento moral en niños y adultos. El arco del personaje de Percy se pasa de un enfoque excesivo en las normas y a la autoridad a un mayor sentido de la justicia y la moral. Refleja aspectos de la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Kohlberg sugiere que las personas evolucionan en su comprensión moral a medida que maduran, pasando de un enfoque en las reglas externas a un sentido interno de lo que es correcto. El conflicto y la separación. El punto de inflexión en el arco de Percy se produce en el cuarto libro, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Durante este tiempo, Percy, influenciado por la política y el prestigio, se aleja poco a poco de su familia. Primeramente, encuentra una figura por la cual siente admiración e inspiración, el jefe del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, Barty Crouch Sr. Una admiración que no sentía por su propio padre, pues a diferencia de Percy, no tenía muchas ambiciones y, a diferencia de Barty Crouch, no era una persona importante e influyente, al menos ante los ojos de Percy, ya que como ya sabemos, Arthur Weasley era una persona importante, simplemente que gozaba de la posición en la que se encontraba. En Harry Potter y la Orden del Fénix, Percy se convierte en un firme defensor del Ministerio de Magia y el ministro Cornelius Fudge, a pesar de las señales evidentes de que algo oscuro está ocurriendo en el mundo mágico. Papá dice que Fudge ha dejado muy claro que todo el que tenga que ver con Dumbledore ya puede ir vaciando su mesa, dijo George. El problema es que Fudge sospecha de papá, pues sabe que se lleva bien con Dumbledore y siempre ha creído que papá es un poco raro por su obsesión con los muggles. ¿Pero eso qué tiene que ver con Percy?, preguntó Harry confundido. A eso quería llegar. Papá cree que Fudge solo quiere tener a Percy en su oficina porque puede utilizarlo para espiar a nuestra familia y a Dumbledore. Harry emitió un débil silbido. Me imagino que eso a Percy le encantó. Ron soltó una risa un tanto sarcástica. Se puso hecho una fiera. Dijo un montón de cosas terribles. Dijo que había tenido que luchar contra la mala reputación de papá desde que entró a trabajar en el ministerio y que papá no tiene ambición y que por eso siempre hemos sido... ya sabes, que por eso nunca hemos tenido mucho dinero. ¿Qué?, se extrañó Harry, incrédulo, mientras Ginny hacía un ruido de gato enfadado. Sí, musitó Ron con un hilo de voz. Y eso no es todo. Dijo que papá era un idiota por relacionarse con Dumbledore, que Dumbledore iba a tener graves problemas y papá se iba a hundir con él, y que él, Percy, sabía dónde estaba su lealtad, con el ministerio, y que si papá y mamá iban a convertirse en traidores al ministerio, él pensaba asegurarse de que todo el mundo supiera que ya no pertenecía a nuestra familia. Hizo el equipaje aquella noche y se marchó. Ahora vive aquí, en Londres. Harry maldijo por lo bajo. Percy siempre había sido el que menos le gustaba de todos los hermanos de Ron, pero jamás habría imaginado que pudiera decirle semejantes cosas al señor Weasley. Mamá lo ha pasado muy mal, prosiguió Ron. Ya te imaginarás, llorando y eso. Vino a Londres para intentar hablar con Percy, pero él le cerró la puerta en las narices. No sé qué hace Percy cuando se encuentra a papá en el trabajo. Supongo que ignorarlo. Este conflicto entre Percy y su familia crea una tensión emocional significativa en la trama. Percy representa la lealtad a la autoridad establecida, mientras que sus hermanos luchan en la Orden del Fénix para enfrentar la amenaza de Lord Voldemort. Durante Harry Potter y el misterio del príncipe, a pesar de que se demostró que la lealtad de Percy hacia el ministerio carecía de fundamento, el conflicto continuó. ¿Y Percy?, preguntó Harry. El otro hermano Weasley había reñido con el resto de la familia. ¿Todavía no se habla con tus padres? No, contestó Ron. Pero si ahora ya sabe que tu padre tenía razón cuando decía que Voldemort había vuelto. Dumbledore afirma que para la gente es más fácil perdonar a los demás por haberse equivocado que por tener razón, terció Hermione. Le oí decírselo a tu madre, Ron, la típica majadería de Dumbledore. Incluso hay una escena en la que Percy se presenta en las fiestas navideñas, por lo que su madre no cabía de felicidad. Sin embargo, la verdadera intención de su visita se encontraba en una excusa por parte del ministro de magia, Rufus Scrimgeour, para poder hablar con Harry y proponerle que trabajara junto con el ministerio para darle la falsa ilusión a las personas de que todo se encontraba en orden. Percy no tenía ninguna intención de visitar a su familia en las Navidades, y lo demostró cuando, sin otra opción que seguir las órdenes del ministro, al momento en el que los visitó, no le dirigió la palabra a nadie de su familia, únicamente limitándose a medio hablar con su madre.
La teoría del apego de John Bowlby es un marco psicológico que explora cómo los seres humanos, especialmente los niños, establecen y desarrollan vínculos emocionales con sus figuras de cuidado como las madres. Esta teoría enfatiza la importancia de estos vínculos tempranos en el desarrollo emocional y social, argumentando que la calidad de las relaciones de apego pueden influir en la salud mental y las relaciones a lo largo de toda la vida. Bowlby identificó diferentes estilos de apego, como el seguro, el ansioso y el evitativo, y describió cómo estos vínculos influyen en la forma en que las personas interactúan con el mundo y con quienes les rodean. La separación de Percy de su familia se asemeja a la fase en la que los individuos comienzan a explorar su propia identidad, separándose emocionalmente de la seguridad de las figuras de apego iniciales, en este caso su familia. Su búsqueda de identidad. La búsqueda de identidad de Percy lo lleva a adoptar una orientación más centrada en el trabajo y en el reconocimiento profesional en el Ministerio de Magia, lo que lo aleja aún más de su familia. La separación de Percy de su familia se asemeja a la fase en la que los individuos comienzan a explorar su propia identidad, separándose emocionalmente de la seguridad de las figuras de apego iniciales, en este caso su familia. En esta etapa, su apego seguro inicial se ve eclipsado por la necesidad de validar su propia identidad y autonomía fuera del entorno familiar. Este proceso de separación y búsqueda de identidad es una parte fundamental del desarrollo humano, según la teoría del apego de Bowlby. Los individuos pasan por fases en las que deben distanciarse emocionalmente de sus figuras de apego iniciales para explorar quiénes son y qué valores y metas personales desean perseguir. La transformación y la redención. El arco de Percy culmina en el séptimo libro, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Aquí Percy toma una decisión valiente y redentora, reconoce su error y abandona el Ministerio de Magia para reunirse con su familia. Su acto de redención no solo demuestra su amor y lealtad hacia su familia, sino que también demuestra su evolución personal. Percy ofrece una perspectiva sobre la ética del deber o el deontologismo. El deontologismo es una teoría ética que se centra en la moralidad de las acciones en sí mismas, en lugar de sus consecuencias. Esta teoría, asociada principalmente con el filósofo Immanuel Kant, sostiene que algunas acciones son intrínsecamente correctas o incorrectas, independientemente de los resultados que puedan producir. En esencia, el deontologismo se basa en deberes y reglas morales que deben seguirse sin excepción. Uno de los conceptos clave del deontologismo es el imperativo categórico, una regla moral universal que debe aplicarse en todas las situaciones sin excepción. Kant propuso el imperativo categórico como una guía para determinar la moralidad en una acción. Un ejemplo de un imperativo categórico es el famoso actúa solo según una máxima que puedas querer que se convierta en una ley universal. El deontologismo también hace una distinción entre acciones moralmente correctas, llamadas deberes perfectos, y acciones moralmente permitidas pero no requeridas, llamadas deberes imperfectos. Los deberes perfectos son acciones que se consideran moralmente necesarias en todas las circunstancias, como no asesinar o no mentir. Los deberes imperfectos son acciones que son moralmente buenas pero no absolutamente requeridas, como ayudar a los demás. Una crítica común al deontologismo es que puede llevar a resultados moralmente problemáticos en situaciones donde los deberes entran en conflicto. Por ejemplo, si alguien oculta la verdad para proteger a una persona inocente, el deontologismo podría considerar esta acción como moralmente incorrecta, debido al deber de decir siempre la verdad. Sin embargo, muchos defensores del deontologismo argumentan que la moralidad debe ser inquebrantable y que seguir los deberes es fundamental, incluso en situaciones difíciles. Al principio, Percy se adhiere estrictamente a las normas y el deber, tal como se le presenta en el Ministerio de Magia, reflejando una mentalidad deontológica en la que el cumplimiento de las obligaciones y las reglas es fundamental. Sin embargo, a medida que su personaje evoluciona, también aprendemos que su sentido del deber se expande para incluir la lealtad hacia su familia y la justicia, lo que sugiere una revisión de sus deberes éticos basada en principios más amplios. Esta evolución plantea preguntas interesantes sobre cómo equilibrar deberes y responsabilidades en situaciones éticamente complejas y cómo nuestras percepciones del deber pueden cambiar con el tiempo. Esto resalta la idea de que nuestras responsabilidades éticas a menudo no son estáticas y que debemos considerar una gama más amplia de principios morales al tomar decisiones éticas en la vida real. En ese momento se oyeron pasos y luego un fuerte golpazo.
Alguien más acababa de salir por el túnel, pero había perdido el equilibrio y se había caído. El recién llegado se levantó agarrándose a la primer butaca que encontró. Miró alrededor a través de unas torcidas gafas de montura de concha y farfulló. «¿Llego tarde? ¿Ha empezado ya? Acabo de enterarme y...» Percy se quedó callado. Era evidente que no esperaba encontrarse con casi toda su familia ahí reunida. Hubo un largo silencio de perplejidad que, en un claro intento de reducir la tensión, Flor interrumpió preguntándole a Lupin. Bueno, ¿cómo está el pequeño Teddy? Lupin la miró parpadeando, atónito. Los miembros de la familia Weasley cruzaban miradas en silencio, un silencio compacto como el hielo. Muy bien, gracias, respondió Lupin en voz demasiado alta. Sí, Tonks está con él, en casa de su madre. Percy y los restantes Weasley seguían mirándose unos a otros, petrificados. «Aquí tengo una fotografía», exclamó Lupin, y tras sacarla del bolsillo de la chaqueta, se la enseñó a Flor y Harry. En ella, un diminuto bebé con un mechón de pelo azul turquesa intenso miraba a la cámara agitando unos puños regordetes. «Me comporté como un imbécil», gritó Percy tan fuerte que a Lupin casi se le cayó la fotografía de las manos. «Me comporté como un idiota, como un pedante». Como un pelota del ministerio, como un desagradecido, como un tarado ansioso de poder, sentenció Fred. «Tienes razón», aceptó Percy. «Bueno, no está del todo mal», dijo Fred, tendiéndole la mano a su hermano. La señora Weasley rompió a llorar, apartó a Fred de un empujón, se abalanzó sobre Percy y le dio un fuerte abrazo, mientras él le daba palmaditas en la espalda mirando a su padre. «Perdóname, papá», dijo Percy. El señor Weasley parpadeó varias veces y entonces también fue a abrazar a su hijo. «¿Qué fue lo que te hizo entrar en razón, Percy?», preguntó George. «Llevaba tiempo pensándolo», repuso Percy, mientras, levantándose un poco las gafas, se enjugaba las lágrimas con una punta de su capa de viaje. «Pero tenía que encontrar una forma de salir del ministerio. No era fácil porque ahora encarcelan a los traidores. Conseguí ponerme en contacto con Aberforth y hace solo 10 minutos me dijo que en Hogwarts se estaba preparando la batalla. Así que aquí me tienen». Su arco de redención culmina con la tragedia y la pérdida, pues después de haber recuperado el perdón y la aceptación de su familia, tiene la desgracia de presenciar en sus propios brazos la muerte de su hermano. El pasillo se llenó de gritos y berridos, y de los inconfundibles ruidos de un combate de duelistas. Harry echó un vistazo alrededor y sintió que el corazón se le paraba. Los mortífagos habían penetrado en Hogwarts. Fred y Percy acababan de aparecer en escena, luchando contra sendas figuras con máscara y capucha. Los tres amigos acudieron rápidamente en su ayuda. Salían disparados chorros de luz en todas direcciones, y el tipo que peleaba con Percy se retiró a toda prisa. Le resbaló la capucha y los chicos vieron una protuberante frente y una negra melena con mechones plateados. «¡Hola, señor ministro!», gritó Percy y le lanzó un certero embrujo a Tignis, que soltó la varita mágica y se palpó la parte delantera de la túnica, al parecer aquejado de fuertes dolores. «¿Le he comentado que he renunciado?» «¡Bromeas, Percy!», dijo Fred, al mismo tiempo que el mortífago con quien peleabas se derrumbaba bajo el peso de 3 hechizos aturdidores. Tignis había caído al suelo y le salían púas por todo el cuerpo. Era como si se estuviera transformando en una especie de erizo de mar. Fred miró a Percy con cara de regocijo. «Sí, Percy, estás bromeando. Creo que es la primera vez que te oigo explicar chistes desde que...». En ese instante se produjo una fuerte explosión. Los 5 muchachos formaban un grupo junto a los 2 mortífagos, uno aturdido y el otro transformado, y en cuestión de una milésima de segundo, cuando ya creían tener controlado el peligro, fue como si el mundo entero se desgarrara. Harry saltó por los aires y lo único que atinó a hacer fue agarrar tan fuerte como pudo el delgado trozo de madera que era su única arma y protegerse la cabeza con ambos brazos. Oyó los gritos de sus compañeros, pero ni siquiera se planteaba saber qué les había pasado. El mundo había quedado reducido a dolor y penumbra. Harry estaba medio aterrado en las ruinas de un pasillo que había sufrido un ataque brutal. Sintió un aire frío y comprendió que todo ese lado del castillo se había derrumbado. Notaba una mejilla caliente y pegajosa y dedujo que sangraba copiosamente. Entonces oyó un grito desgarrador que lo sacudió por dentro. Un grito que expresaba una agonía que no podían causar ni las llamas ni las maldiciones, y se levantó tambaleante. Estaba más asustado que en ningún otro momento de ese día. Más asustado quizá de lo que jamás había estado en su vida. Hermione también intentaba ponerse en pie en medio
medio de aquel estropicio y había 3 pelirrojos agrupados en el suelo, junto a los restos de la pared derrumbada. Harry tomó a Hermione de la mano y fueron a trompicones por encima de las piedras y los trozos de madera. ¡No! ¡No! Oyeron gritar. ¡No! ¡Fred! ¡No! Percy zarandeaba a su hermano. Ron estaba arrodillado a su lado y los ojos de Fred miraban sin ver, todavía con el fantasma de su última risa grabada en el rostro. Pasa de ser un personaje obsesionado por el prestigio y la conformidad a uno que valora la unidad familiar y la lucha por la justicia. Su transformación es un recordatorio de que incluso los personajes aparentemente menos simpáticos pueden cambiar y crecer a lo largo de una historia. El arco de personaje de Percy Weasley en la saga es un ejemplo vívido de cómo un personaje puede experimentar una transformación significativa a lo largo de una narrativa, desde su inicio como un personaje rígido y conformista hasta su redención como un miembro clave en la lucha contra el mal. Percy ilustra cómo el arco del personaje puede enriquecer la profundidad y la complejidad de una historia. La transformación de Percy Weasley es un testimonio del poder de la narración para explorar la evolución de la naturaleza humana y de cómo las decisiones pueden llevar a la redención y al crecimiento personal. A través de la transformación de personajes, las historias adquieren profundidad y significado, y los lectores pueden encontrar inspiración en los viajes de autodescubrimiento y crecimiento. Basándonos en las características de Percy a lo largo de la novela, surge una pregunta que más de uno nos hemos hecho. ¿Por qué fue seleccionado en Gryffindor? Y yo creo tener una respuesta. Gryffindor es conocida por valorar la valentía, el coraje, la determinación y la nobleza, aunque Percy a menudo se muestra como un personaje ambicioso y orientado hacia el éxito en su carrera, cualidades más propias de Slytherin. También es evidente que posee algunas cualidades de Gryffindor. Por ejemplo, Percy se destaca por su responsabilidad, su ética de trabajo y su dedicación a sus responsabilidades como prefecto, y más tarde en su papel en el Ministerio de Magia. Ahora bien, la elección de la casa de Hogwarts no siempre se basa en características únicas y exclusivas, sino en una combinación de rasgos y valores. Aunque puede tener algunas tendencias hacia Slytherin por su deseo de éxito y prestigio, también muestra valentía en su disposición para enfrentar desafíos y defender sus creencias, incluso si éstas se desvían de la corriente principal de su familia. Aunque Percy podría haber encajado en varias casas debido a su personalidad y cualidades, la decisión de seleccionarlo en Gryffindor puede haberse basado en su potencial para la determinación, responsabilidad y, a pesar de sus fallas, su capacidad de hacer lo que él considera correcto. Su historia ilustra cómo nuestras lealtades y valores pueden cambiar con el tiempo y cómo el deber y la ética no siempre son estáticos, sino que pueden adaptarse y expandirse a medida que enfrentamos nuevas experiencias y desafíos. Percy Weasley nos recuerda la importancia de equilibrar nuestras responsabilidades profesionales con nuestras conexiones personales y cómo la lealtad y la justicia pueden desempeñar un papel fundamental en nuestras decisiones éticas. Percy es un recordatorio de que el desarrollo humano y moral es un viaje continuo y en constante evolución. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias transformaciones personales y éticas a medida que navegamos por las complejidades de la vida. Y esto ha sido todo por el momento. Espero que hayas disfrutado de este capítulo. Te invito a compartir, dar like, dejar un lindo comentario y o suscribirte. Mando un saludo para Ojoloco Barty Jr. 3136. Gracias por seguirme y siempre ver mis videos. Si a ti también te gustaría un saludo al final del próximo video, déjamelo saber en los comentarios. Y bien, me despido. Yo fui, soy y seguiré siendo Rogelio. Hasta la próxima.